Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría de motivación pasajera, sino la diferencia fundamental entre el hombre que manda y el hombre que obedece, entre aquel que amasa fortunas y aquel que pasa su vida entera contando los centavos para pagar deudas que nunca terminan. Durante más de 25 años tuve el privilegio, por encargo de Andrew Carnegie, de estudiar a los hombres más poderosos de la Tierra. Observé de cerca a Henry Ford, a Thomas Edison, a Rockefeller. Pero también hice algo que pocos estrategas se atreven a hacer. Estudié el fracaso. Analicé a miles de hombres que, a pesar de tener talento, educación y buenas intenciones, terminaron sus días en la más absoluta mediocridad. Fue ahí donde descubrí una verdad aterradora que hoy llamo la ley del 97%. Si miras a tu alrededor, notarás una constante. De cada 100 hombres que inician una carrera, que emprenden un negocio o que sueñan con la libertad financiera, 97 de ellos llegarán a los 65 años sin un peso de sobra, dependiendo de una pensión miserable, de la caridad de sus hijos, o peor aún, trabajando en empleos que odian solo para sobrevivir. Solo 3 de cada 100 habrán logrado lo que llamamos abundancia real. ¿Por qué? ¿Es acaso una cuestión de suerte? ¿Es el destino? ¿Es que Dios tiene favoritos? La respuesta es un rotundo no. La diferencia no radica en sus manos ni en su educación formal, sino en un estado mental que el 97% padece sin saberlo: la deriva mental, o como yo prefiero llamarlo, el hábito de ser un drifter. Imagina, por un momento, un barco gigante en medio del océano. Tiene motores potentes, tiene provisiones y tiene una tripulación capaz. Pero hay un problema: no tiene timón, no tiene un capitán que haya trazado una ruta. Ese barco simplemente flota, se mueve hacia donde las olas lo empujan. Si el viento sopla hacia el norte, el barco va hacia el norte. Si una tormenta lo arrastra hacia las rocas, el barco se estrella. Ese barco es la representación exacta del 97% de los hombres. Son hojas al viento. Un hombre que cae en la deriva mental es aquel que acepta lo que la vida le arroja sin protestar. Acepta el salario que su jefe decide pagarle. Acepta la salud que su cuerpo descuidado le permite tener. Acepta los pensamientos negativos que la sociedad le inyecta a diario a través de las noticias y las distracciones banales. El drifter es alguien que piensa, pero no con sus propios pensamientos. Sus opiniones son un eco de lo que escuchó en la televisión o de lo que dicen sus amigos en el bar. No tiene un propósito definido. Si le preguntas, ¿qué quieres lograr exactamente en los próximos 12 meses y cuánto dinero esperas tener en tu flujo de efectivo?, te responderá con vaguedades. Bueno, quiero estar bien, quiero ganar más, espero que las cosas mejoren. Esa vaguedad es la firma del fracaso. La inteligencia infinita, esa fuerza que rige las galaxias y el crecimiento de las semillas, no puede responder a una mente que no sabe lo que quiere. El universo no entiende de deseos mediocres. El flujo de la riqueza solo se activa ante la precisión. Cuando un hombre no tiene un propósito definido, se convierte en una víctima de las circunstancias. Su mente se vuelve un terreno fértil para el miedo. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la vejez. Y el miedo, mi querido amigo, es el mayor bloqueador de la ley divina de la compensación. El 97% de los hombres pasan la mayor parte de su día en un estado de hipnosis social. Se levantan porque el despertador suena, trabajan porque tienen deudas y duermen porque están exhaustos de una rutina que no les pertenece. Han perdido la conexión con su chispa divina, con ese poder interno que les permitiría ordenar a la materia que se doblegue ante su voluntad. ¿Sabes por qué Henry Ford logró construir un imperio cuando todos decían que su motor de 8 cilindros era imposible? Porque Ford no era una hoja al viento. Ford no derivaba. Él tenía una fijación mental tan poderosa que la materia misma tuvo que reorganizarse para darle lo que él pedía. La mayoría de los hombres que escuchan esto dirán: bueno, Gil, pero yo tengo mala suerte. Mi país está en crisis, mis deudas me asfixian. Entiende esto.
Las deudas no son la causa de tu pobreza, son el síntoma de tu deriva mental. Has permitido que tu mente se enfoque en la carencia y por ley natural has atraído más carencia. Has sido un drifter financiero, dejando que tus gastos controlen tu vida en lugar de que tu visión controle tus ingresos. Aquí es donde debemos trazar una línea en la arena. Todo el mundo desea dinero. El mendigo en la esquina desea $1.000.000. El empleado que se queja en el cubículo desea una fortuna. Pero el deseo por sí solo es una moneda sin valor. No tiene poder de compra en el banco de la naturaleza. Lo que el 3% posee y lo que tú debes desarrollar si aspiras a la verdadera riqueza es una obsesión ardiente respaldada por un plan divino. ¿Cuál es la diferencia? Un deseo es algo que tienes mientras las cosas van bien. La obsesión ardiente es algo que te posee a ti. Es un fuego que quema todos los puentes de retiro. Es la decisión inquebrantable de que vas a lograr un objetivo específico o vas a morir en el intento. Cuando tienes una obsesión ardiente, tu subconsciente deja de ser un depósito de miedos y se convierte en un imán que atrae las oportunidades, las personas y el capital necesario. Esto no es magia, es la ley de atracción aplicada con rigor científico y espiritual. Pero cuidado, la obsesión debe vincularse a un plan. Dios o la inteligencia infinita no premia la pereza. El plan es el puente por el cual el pensamiento, energía espiritual, se convierte en dinero, materia física. El 97% falla porque o no tiene plan, o si lo tiene, lo abandona ante el primer obstáculo. El 3% entiende que el fracaso temporal es solo una lección necesaria para perfeccionar el plan. Para entrar en ese 3% que domina el mundo, debes cambiar tu relación con la riqueza. Muchos hombres crecieron con la idea errónea de que el dinero es sucio o que la espiritualidad está peleada con el éxito financiero. Nada podría estar más lejos de la verdad. La pobreza es un pecado contra la abundancia de la naturaleza. Mira a tu alrededor. Los árboles no producen solo una fruta, producen miles. El universo no tiene escasez de estrellas. La escasez solo existe en la mente de los hombres que derivan. El dinero es un servicio cristalizado. Es la medida de cuánto valor has aportado a tus semejantes bajo las leyes del flujo de efectivo. Cuando te alineas con la ley divina, cuando tu propósito es servir y crear valor a gran escala, la riqueza deja de ser algo por lo que luchas y se convierte en algo que fluye hacia ti como un río busca el mar. Pero para que ese río llegue, debes limpiar el cauce, debes dejar de ser una hoja al viento, debes dejar de ser un drifter y convertirte en el capitán de tu propia alma. Hoy, en este primer módulo, te hago una pregunta que definirá el resto de esta hora y posiblemente el resto de tu vida. ¿Eres un drifter? ¿Has estado dejando que otros piensen por ti? ¿Has estado aceptando las migajas de la vida simplemente porque no has tenido el valor de exigir el banquete? Si estás escuchando esto, es porque hay una parte de ti que sabe que fuiste diseñado para la victoria. Esa inquietud en tu pecho no es ansiedad, es tu potencial gritando por salir. Pero para salir, necesitas una estructura. Necesitas entender cómo reprogramar ese subconsciente que ha sido contaminado por años de mediocridad. No puedes construir una catedral de riqueza sobre cimientos de barro. Y el barro más peligroso es la duda y la falta de dirección. El 97% seguirá ahí afuera, desplazándose de un lado a otro, quejándose del gobierno, del clima y de la economía, sin darse cuenta de que el único poder que importa es el que reside entre sus propios oídos. Pero tú estás aquí. Has dado el primer paso para romper el hechizo de la hipnosis social. Sin embargo, saber que el 97% falla es solo el inicio. El verdadero secreto no está solo en saber qué evitar, sino en saber a qué conectarse. Muchos hombres intentan salir de la deriva usando solo su fuerza de voluntad bruta y fracasan. Se agotan, se rinden. Lo que no saben es que existe una fuente de energía externa,
una señal que puedes sintonizar para que el éxito no sea un esfuerzo, sino un resultado inevitable. En el próximo módulo vamos a descender a las profundidades de la mente. Vamos a hablar de la antena más poderosa jamás creada. Prepárate para descubrir cómo convertir tu subconsciente en un receptor de la riqueza divina. ¿Estás listo para dejar de flotar y empezar a navegar? Adéntrate conmigo en el laboratorio más sagrado que existe, los pliegues de tu propia mente. En el módulo anterior, identificamos la enfermedad que consume al 97% de los hombres, la deriva mental. Pero ahora debemos hablar de la tecnología espiritual que llevas instalada desde el día en que naciste y que la mayoría de los seres humanos utilice para construir su propia prisión en lugar de su palacio. Existe una mentira que se ha propagado por siglos, una mentira diseñada para mantenerte encadenado al arado, la idea de que el dinero se gana exclusivamente con el sudor de la frente. Si eso fuera cierto, el hombre que rompe piedras en la carretera bajo el sol ardiente sería el más rico de la tierra, y el estratega que medita en su oficina sería el más pobre. Pero basta mirar el flujo de efectivo del mundo para notar que la realidad es opuesta. El dinero no es un objeto físico. El papel moneda y las cifras en una pantalla son solo representaciones de energía. La riqueza real es un estado de conciencia. Y para acceder a ella, debes comprender que tu cerebro es, en esencia, una estación de radio de doble vía. Transmite pensamientos y recibe inspiraciones. Pero lo más importante es que tu subconsciente es el receptor que te conecta con la inteligencia infinita. Imagina por un momento te estás buscando tu música favorita en el dial de una radio antigua. Si quieres escuchar una sinfonía de abundancia, debes sintonizar la frecuencia exacta. No puedes esperar escuchar a Mozart si tu dial está clavado en una estación que solo transmite estática, quejas y noticias de miseria. La inteligencia infinita es como una emisora cósmica que transmite constantemente planos para el éxito, ideas multimillonarias y soluciones a cualquier problema humano. Es una fuente que no conoce la escasez. Sin embargo, el 97% de los hombres tiene su receptor, su subconsciente, tan lleno de interferencia que son incapaces de captar la señal. Esa interferencia se llama vibración de carencia. La ley divina establece que lo semejante atrae a lo semejante. Si tu subconsciente vibra en la frecuencia de la deuda, atraerás más deudas, sin importar cuánto trabajes. Si vibra en la frecuencia de apenas tener lo suficiente para sobrevivir, la vida te entregará exactamente eso, lo mínimo necesario. El universo es un espejo matemático. No te da lo que quieres, te da lo que eres vibratoriamente. Muchos hombres vienen a mí y me dicen: Señor Gil, trabajo 14 horas al día, no tengo vicios, soy un hombre honrado. ¿Por qué el dinero me elude? Mi respuesta siempre es la misma: porque usted intenta forzar la chesladura de la riqueza con un martillo en lugar de usar la llave de la vibración. El trabajo duro es un ingrediente, sí, pero sin la sintonía mental correcta es como intentar vaciar el océano con una cuchara. El 3% que domina las finanzas mundiales entiende que el esfuerzo físico debe ser el resultado de una inspiración divina, no el motor principal. Cuando te conectas con la inteligencia infinita, recibes lo que yo llamo presentimientos de oro. Una idea que te llega mientras te duchas, un encuentro casual con un inversionista, una intuición de que debes vender o comprar un activo. Esas no son coincidencias, son transmisiones de la mente maestra universal que solo puedes escuchar cuando has limpiado tu subconsciente de la estática del miedo. ¿Por qué el 97% vive en la penumbra financiera? ¿Por qué han permitido que dos parásitos mentales devoren su antena receptora? El temor y la duda. El temor es el ruido más estridente que existe. Cuando temes no poder pagar la renta, cuando temes al qué dirán, cuando temes al fracaso, estás enviando una señal de SOS al universo que dice: no tengo suficiente, no soy capaz.
Y la inteligencia infinita, que es imparcial, responde a esa vibración dándote más razones para temer. Es un círculo vicioso que consume el flujo de efectivo de cualquier hombre, por talentoso que sea. La duda es igual de letal. Es como un cortocircuito en tu estación de radio. En el momento en que dudas de que la abundancia es tu derecho de nacimiento, cortas el cable de comunicación. El hombre que duda es como aquel que siembra una semilla de roque y al día siguiente la desentierra para ver si está creciendo. Nunca tendrá el árbol. El 3% de los triunfadores posee lo que yo llamo una fe aplicada. No es una fe ciega de iglesia, es una comprensión técnica de que si sintonizas la frecuencia del éxito con persistencia, la manifestación física es inevitable por ley natural. Debes entender que tu subconsciente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Él acepta como una orden cualquier pensamiento que sea inyectado con una emoción fuerte. Si te vas a la cama pensando en tus deudas, tu subconsciente trabajará toda la noche buscando formas de mantenerte en ese estado, porque esa es la orden que le diste. Pero si mediante el uso de la voluntad inundas tu mente con la imagen de tu flujo de efectivo creciendo, de tus negocios expandiéndose y de tu conexión con la fuente divina, tu subconsciente comenzará a reorganizar tu realidad externa para que coincida con esa imagen. Thomas Edison no descubrió la bombilla eléctrica por accidente. Él mantuvo su subconsciente sintonizado en la frecuencia de la luz incandescente durante 10.000 intentos fallidos. Él no veía fracasos, veía interferencia que debía ser eliminada hasta que la señal de la inteligencia infinita fuera clara. Y cuando la señal llegó, el mundo se iluminó. Para salir del 97% y entrar en el flujo de la riqueza real, debes convertirte en un técnico de tu propia mente. Debes proteger tu subconsciente como protegerías la bóveda de un banco. Cierra las puertas a la negatividad. Deja de escuchar a aquellos que te dicen que la economía está mal o que el éxito es para unos pocos. Ellos son los locutores de Miseria FM. Apágalos. Usa la emoción como combustible. Un pensamiento frío no mueve nada. El dinero responde al calor de la emoción. Siente la gratitud por la riqueza que ya viene en camino, como si ya estuviera en tu bolsillo. Pide con precisión. No le pidas a la inteligencia infinita un poco de dinero. Pide una cifra exacta. Define qué vas a dar a cambio de ese dinero. Recuerda, el universo no da nada por nada. Es una transacción de valor. La riqueza es un flujo. Si cierras el puño por miedo, nada sale, pero tampoco nada entra. Cuando abres la mano y la mente, te conviertes en un canal a través del cual la ley divina puede expresar su opulencia. El dinero es un sirviente maravilloso, pero un amo cruel. El 97% es esclavo del dinero porque lo persigue. El 3% es amo del dinero porque lo atrae. Y esa atracción comienza aquí, en el silencio de tu mente subconsciente, cuando decides que ya no serás una víctima de las circunstancias, sino un creador de destinos. Pero, ¿cómo se convierte una vibración mental en oro sólido? ¿Cómo se pasa de una idea en el subconsciente a un depósito en el banco? Existe un proceso alquímico que los antiguos conocían y que los industriales modernos han utilizado para levantar imperios desde las cenizas. No es suficiente con recibir la señal, hay que saber procesarla, hay que saber convertir el deseo puro, esa energía casi eléctrica que sientes en el pecho, en algo tangible. Escucha con la máxima atención, porque lo que voy a revelarte es el secreto que los capitanes de la industria, los conquistadores de naciones y los constructores de imperios han guardado, a veces inconscientemente, bajo llave. Vamos a hablar de la alquimia mental, el arte sagrado de convertir la energía biológica y emocional en capital financiero sonante y contante. La mayoría de los hombres del 97% viven sus vidas como calderas que pierden vapor por 1000 grietas diferentes. Tienen deseos, tienen impulsos, tienen una fuerza vital inmensa,
pero la disipan en placeres triviales, en conversaciones vacías y en estallidos emocionales que no conducen a nada. Son como un río poderoso que se desborda y crea un pantano, en lugar de ser canalizado a través de una turbina para generar electricidad. El 3%, el hombre que comprende la ley divina, sabe que dentro de su cuerpo reside una fuerza que es, literalmente, la chispa de la creación. Es la misma energía que hace que las selvas crezcan y que los soles ardan. Esa energía, cuando se comprende y dirige, es la fuente de todo el flujo de efectivo que alguna vez podrías soñar. Para convertirte en un alquimista del dinero, debes entender primero qué es la transmutación. En la antigüedad, los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. En nuestra filosofía, el plomo son tus impulsos más básicos y mundanos, y el oro es tu libertad financiera y tu legado. La fuerza más poderosa de la naturaleza humana es sin duda el deseo de expresión biológica. Es una fuerza tan potente que por ella los hombres están dispuestos a arriesgar su vida, su reputación y su salud. Sin embargo, cuando esta energía se libera de desordenada forma, deja al hombre vacío, sin voluntad y sin esa chispa necesaria para atraer la abundancia. La transmutación consiste en tomar esa presión inmensa, ese deseo que quema en la sangre, y desviarlo a través de los canales de la imaginación creativa y la acción definida. El hombre que aprende a transmutar sus impulsos básicos en esfuerzos creativos no solo se vuelve más inteligente, sino que desarrolla un magnetismo personal que obliga a la riqueza a buscarlo. A lo largo de mis años analizando a los 500 hombres más ricos de Estados Unidos, noté un patrón que casi nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los hombres que acumulaban grandes fortunas y alcanzaban el éxito masivo eran aquellos que habían aprendido a dominar sus impulsos y a canalizarlos hacia su propósito definido. Henry Ford, Andrew Carnegie, incluso el mismo Thomas Edison, no eran simplemente hombres con buenas ideas, eran hombres con una vitalidad sobrehumana. Pero esa vitalidad no se desperdiciaba en las distracciones que consumen al 97%. Ellos no eran esclavos de sus deseos, eran los amos de su energía. Cuando un hombre decide que su deseo de riqueza es mayor que su deseo de gratificación instantánea, ocurre un milagro metafísico. Su mente se eleva a un plano de vibración superior. Empieza a ver oportunidades donde otros ven problemas. Su voz adquiere un tono de autoridad que cierra tratos. Su mirada tiene una intensidad que desarma a los oponentes. Esto es la ley divina en acción. El universo entrega el dominio del mundo material solo a aquellos que han demostrado dominio sobre su mundo interno. Muchos buscan la fórmula mágica para salir de las deudas, pero ignoran que la deuda más grande que tienen es con ellos mismos, la falta de disciplina. Sin autodisciplina, la energía transmutada es imposible. Imagina que tienes un motor de 1000 caballos de fuerza, pero no tienes frenos ni volante. Ese motor te destruirá. La autodisciplina es el volante. Es la capacidad de decir no a lo mediocre para decir sí a lo extraordinario. El 97% de los hombres tiene la disciplina de un niño frente a una tienda de dulces. Gastan lo que no tienen para impresionar a gente que no les agrada. Disipan su energía mental en redes sociales, en vicios que nublan el juicio y en la búsqueda constante de comodidad. La comodidad es el cementerio del éxito. El alquimista del dinero, en cambio, abraza la incomodidad de la disciplina. Él sabe que cada vez que controla un impulso, cada vez que se levanta temprano para trabajar en su plan mientras otros duermen, cada vez que elige invertir en su mente en lugar de gastar en entretenimiento, está acumulando un crédito vibratorio en el banco de la inteligencia infinita. Piensa en una gran represa. El agua acumulada ejerce una presión masiva contra las paredes de concreto. Si permites que el agua se filtre por pequeñas grietas, la presión disminuye y no puedes generar electricidad. Pero si mantienes las compuertas cerradas y solo permites que el agua pase por un conducto estrecho y dirigido, la fuerza resultante es capaz de iluminar una ciudad entera. Tu mente es esa represa. Tus emociones y deseos son el agua.
La mayoría de los hombres tienen tantas grietas en su carácter que nunca alcanzan la presión necesaria para iluminar su realidad financiera. Se quejan de que no tienen dinero, pero la verdad es que no tienen presión mental. No tienen ese empuje que hace que las puertas se abran por sí solas. La transmutación no significa represión. No se trata de eliminar tus deseos, sino de elevarlos. Es tomar el deseo de ser alguien o tener algo y convertirlo en un servicio tan valioso para la humanidad que el mundo no tenga más remedio que pagarte con una montaña de oro. Este proceso de alquimia se potencia 1000 veces cuando se combina con lo que veremos más adelante. Pero por ahora, debes entender que tu cuerpo es un templo de energía. Si lo tratas con descuido, si lo llenas de alimentos densos, si lo agotas con preocupaciones innecesarias o si malgastas tu fuerza vital, estarás operando con una batería al 5%. Y con un 5% de energía, nunca podrás sintonizar la frecuencia de la gran abundancia. El éxito financiero requiere un estado de alerta total. Requiere una vitalidad que intimide a la pobreza. Cuando caminas por la vida como un hombre que ha transmutado su energía, la gente lo nota. Los bancos lo notan. Las oportunidades lo notan. El dinero es una entidad celosa. Solo se queda con aquellos que demuestran la fuerza necesaria para retenerlo y multiplicarlo. Y esa fuerza nace de la autodisciplina. No hay otra salida. No hay atajos. O eres el dueño de tu energía o eres un esclavo de tus circunstancias. Has aprendido que eres una estación de radio y que ahora tienes el combustible para transmitir con potencia. Has dejado de ser una hoja al viento y has empezado a cerrar las grietas de tu represa mental. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre que ha dominado su propia energía se une a otros que han hecho lo mismo? ¿Qué sucede cuando dos o más mentes se alinean en una armonía tan perfecta que la inteligencia infinita no tiene más remedio que descender y caminar entre ellos? Aquí es donde el éxito deja de ser un esfuerzo individual y se convierte en una fuerza imparable de la naturaleza. Existe un concepto que Andrew Carnegie me susurró al oído y que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Es la herramienta definitiva para crear fortunas de la nada, para invocar soluciones que parecen milagrosas y para obtener el apoyo de los poderes invisibles del universo. A lo largo de mis investigaciones, descubrí una verdad que a muchos les resulta difícil de digerir. Ningún hombre, por más brillante o trabajador que sea, puede alcanzar una riqueza significativa y duradera basándose únicamente en su propio cerebro. El 97% de los hombres fracasan porque intentan luchar contra el mundo como soldados solitarios. Creen que su inteligencia es suficiente, que sus manos son suficientes y que su voluntad individual es el límite de su poder. Pero el 3%, los verdaderos amos del flujo de efectivo y los arquitectos del destino, conocen un secreto más profundo. Ellos saben que cuando dos o más mentes se unen en un espíritu de armonía perfecta hacia un objetivo común, ocurre un fenómeno que desafía las leyes de la física y entra en el terreno de lo divino. Este fenómeno es la creación de la mente maestra, Mastermind. Andrew Carnegie, el hombre que transformó el acero en una fortuna inimaginable, me lo confesó en nuestra primera entrevista. Señor Hill, yo no sé mucho sobre la fabricación de acero, pero me he rodeado de una mente maestra que conoce cada detalle técnico y yo he aprendido a fusionar mi mente con la de ellos hasta crear una unidad indestructible. Sin embargo, Carnegie no hablaba solo de empleados o socios, él hablaba de una fuerza invisible, porque cuando dos mentes se coordinan, no se suman, 1 más 1 igual a 2, sino que se multiplican. Surge una tercera mente, una entidad intangible que no pertenece a ninguno de los dos participantes, sino que flota por encima de ellos. Esa tercera mente es una línea directa de comunicación con la inteligencia infinita o lo que podríamos llamar la mente de Dios. Imagina que tienes una gota de agua y una gota de aceite. Si las pones juntas, permanecen separadas. Eso es lo que ocurre en el 97% de los negocios y hogares. Hay gente trabajando junta, pero sus mentes no están en armonía. Hay fricción,
hay celos, hay dudas. No hay mente maestra. Pero imagina ahora dos sustancias químicas que al mezclarse crean una explosión de energía. Eso es una verdadera alianza. Cuando logras que tu mente se sintonice con otra en una armonía de propósito, dejas de ser un individuo limitado por tus miedos y te conviertes en una antena receptora de la sabiduría universal. Es en este estado de gracia donde las deudas se disuelven, porque las soluciones aparecen de la nada. Es aquí donde el flujo de efectivo se multiplica porque dejas de operar bajo la ley de la escasez y empiezas a operar bajo la ley divina de la opulencia. La mente maestra es el canal por el cual el oro de las ideas se convierte en el oro del banco. Para aquellos de ustedes que se sienten solos en su camino hacia el éxito, para el hombre que no tiene a nadie con quien aliarse en su entorno físico, tengo un mensaje de esperanza y un método que he practicado durante décadas. Es lo que llamo mi gabinete de consejeros invisibles. Hubo un tiempo en que mi propia vida estaba sumida en la incertidumbre. Fue entonces que decidí invocar la sabiduría de aquellos que ya habían conquistado el mundo. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y en la privacidad de mi imaginación convocaba a una reunión de mesa redonda. Sentados conmigo estaban hombres como Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte, Ralph Waldo Emerson y Thomas Paine. Yo no estaba simplemente fantaseando, estaba utilizando la facultad de la imaginación creativa para sintonizar mi subconsciente con las frecuencias vibratorias de las mentes de estos gigantes. Les planteaba mis problemas, les preguntaba: «Señor Lincoln, ¿cómo manejaría usted esta crítica que estoy recibiendo?» O «Señor Emerson, ¿cómo puedo alinear mis acciones con la ley de compensación?» Y te aseguro, con la mano en el corazón, que recibía respuestas. Recibía impulsos de pensamiento, ideas audaces y una claridad mental que no podía venir de mi pequeña mente consciente. Tú puedes hacer lo mismo. Si hoy te enfrentas a una crisis financiera, si tus deudas te quitan el sueño, convoca a tu propio consejo. Sienta en tu mesa mental a los grandes acumuladores de riqueza de la historia. Pídeles su consejo sobre cómo manejar tu capital, cómo servir mejor a tus semejantes y cómo atraer la abundancia. Al hacerlo, estás activando una mente maestra espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Estás accediendo a la mente de Dios a través de las huellas que los hombres grandes dejaron en el éter. Pero cuidado, la mente maestra tiene un guardián en la puerta, y ese guardián es la armonía. La inteligencia infinita no puede entrar en una mente dividida. Si tienes una alianza con tu esposa, con un socio o con un amigo, pero hay una pizca de desconfianza o de egoísmo, la señal se corta. Por eso tantos hombres de negocios fracasan a pesar de su talento, porque sus equipos son nidos de intrigas. La verdadera riqueza fluye a donde hay paz y unidad de propósito. Cuando dos mentes se ponen de acuerdo para generar riqueza y servir a los demás, el universo entero conspira para que así sea. Es una ley matemática. Es la razón por la que Henry Ford y Harvey Firestone, siendo amigos cercanos y compartiendo sus mentes, dominaron industrias enteras. No competían, se complementaban en una mente maestra. Pregúntate hoy, ¿con quién estás aliado? ¿Estás rodeado de drifters que consumen tu energía y te llenan de dudas? ¿O has buscado a hombres y mujeres cuya vibración eleve la tuya? Si no tienes a nadie, no te desesperes. Empieza con tus consejeros invisibles. Empieza con Dios. Haz de la inteligencia infinita tu primer socio. El dinero, cuando se ve a través de la lente de la mente maestra, deja de ser un recurso escaso por el cual hay que pelear. Se convierte en un subproducto de la cooperación. El 97% cree que para que yo gane, tú debes perder. Esa es la mentalidad de la pobreza. El 3% sabe que a través de la mente maestra creamos valor donde antes no había nada. Invocamos ideas que generan empleos, que resuelven necesidades y que por consecuencia lógica atraen un flujo de efectivo masivo. Cuando accedes a la mente de Dios, comprendes que la riqueza es infinita. No hay un límite para la cantidad de ideas que pueden ser convertidas en fortunas. Lo único que te falta es la sintonía. Lo único que te falta es dejar de intentar hacerlo todo tú solo. Humíllate ante la magnitud del universo y pides ser un canal. Di, no soy yo el que crea la riqueza, es la mente maestra trabajando a través de mí.
En el momento en que sueltas el ego y permites que la inteligencia infinita dirija tus planes, la resistencia desaparece. Las puertas que antes estaban cerradas con candados de hierro se abren de par en par. Has aprendido a ser un receptor. Has aprendido a transmutar tu energía y ahora sabes cómo invocar el poder colectivo de la mente maestra. Pero hay un paso final en esta arquitectura mental. ¿Cómo te aseguras de que estos pensamientos de poder no se desvanezcan al despertar? ¿Cómo grabas la orden del éxito en las profundidades de tu ser para que no dependa de tu estado de ánimo diario? Existe una técnica, un ritual de precisión casi quirúrgica que te permite dictar tus propios términos a la vida. Es el método por el cual los hombres comunes se convierten en imanes vivientes para el oro. Es la forma en que el pensamiento se convierte en carne y el deseo se convierte en saldo bancario. Hemos llegado a la cámara secreta del templo. Si has seguido este camino conmigo hasta aquí, ya comprendes que eres una antena, que tu energía debe ser transmutada y que cuentas con el apoyo de la mente maestra. Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta que ha hortentado a los buscadores de fortuna por siglos. ¿Cómo hago que estas ideas se queden grabadas en mi alma? ¿Cómo obligo a mi realidad física a manifestar el dinero que hoy solo existe en mi mente? La respuesta se encuentra en una herramienta que el 97% de los hombres ignora o utiliza para su propia destrucción: la autosugestión. Entiende esto. Tu mente subconsciente es como un campo de tierra fértil y nebra. A la tierra no le importa lo que siembres. Si siembras cardos y espinas, la tierra te entregará cardos y espinas con una generosidad asombrosa. Si siembras semillas de trigo y flores, te entregará una cosecha que alimentará a naciones. Tu subconsciente no juzga, él simplemente acepta cualquier orden que tú le entregues con la fuerza de la emoción y la repetición. El problema del hombre que vive ahogado en deudas no es que no trabaje, sino que cada noche, antes de cerrar los ojos, le susurra a su mente: no sé cómo voy a pagar. La situación está difícil. El dinero se me escapa de las manos. Al hacer esto, está usando la autosugestión para ordenar más pobreza. Está programando su sistema para detectar carencia. Pero tú vas a aprender el método que Andrew Carnegie me enseñó y que yo he destilado en 6 pasos de precisión matemática. No son sugerencias, es un protocolo de capitalismo divino. Para que el dinero fluya hacia tu flujo de efectivo, debes establecer un contrato legal con el universo. No puedes pedir más dinero, porque si encuentras un centavo en la calle, el universo ya habrá cumplido y tú seguirás siendo pobre. La ley divina exige precisión. Primero debes retirarte a un lugar donde nadie te moleste. En la quietud de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, debes fijar en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. Mírala. Si son 50,000, 100,000 o $1,000,000, ponle rostro a esa cifra. Siente el peso de esos billetes. No es un sueño, es una orden de compra que estás emitiendo a la fábrica de la realidad. Pero recuerda la ley del equilibrio. No existe el algo sin nada. El segundo paso es determinar exactamente qué estás dispuesto a dar a cambio de esa abundancia. ¿Qué servicio vas a prestar? ¿Qué valor vas a entregar a tus semejantes? El dinero es solo el eco de un servicio bien prestado. Si quieres un eco grande, debes gritar un servicio grande. Fija una fecha. No digas algún día. Di, para el 31 de diciembre de tal año, este dinero estará bajo mi custodia. Al poner una fecha, estás creando un destino en el mapa del tiempo. Y luego, crea un plan. No esperes a tener el plan perfecto. El 97% espera a que todas las luces del camino estén en verde para arrancar. El 3% arranca en la oscuridad y deja que sus faroles iluminen los siguientes 100 metros. Empieza donde estás, con lo que tienes. Aquí es donde ocurre la verdadera magia alquímica. He instruido a miles de hombres en este ritual y aquellos que lo siguen con la fe de un niño y la determinación de un conquistador nunca fallan. Antes de dormir, cuando tu cuerpo entre en ese estado de relajación profunda, donde el velo entre lo consciente y lo subconsciente se vuelve delgado, debes leer tu declaración en voz alta. Pero no la leas como quien lee la lista de las compras.
Léela con la autoridad de un rey dictando una ley. Cierra los ojos y mírate ya en posesión del dinero. Siente la textura del papel, el alivio de ver tus deudas pagadas, la satisfacción de saber que tu familia está protegida por una muralla de oro. Debes engañar a tu subconsciente, debes hacerle creer que la riqueza ya es tuya, para que él se sienta obligado a buscar los medios físicos para que la realidad externa coincida con la interna. Este es el secreto que los grandes místicos y los grandes financieros comparten. El subconsciente no puede distinguir entre un objeto real y un pensamiento dominado por una emoción fuerte. Si te duermes sintiéndote rico, tu subconsciente pasará las siguientes 8 horas comunicándose con la mente maestra del universo para traerte las ideas, las personas y las oportunidades que manifestarán ese estado. Muchos hombres lo intentan una noche, no ven un fajo de billetes bajo su almohada al despertar y dicen, esto no funciona. Esos hombres pertenecen al 97%. Son drifters, que esperan milagros sin pagar el precio de la disciplina. Tú debes ser persistente, debes repetir este ritual mañana y noche sin falta, hasta que la idea de tu riqueza se convierta en una obsesión ardiente. Cuando tu declaración de poder esté tan grabada en tu mente que puedas sentirla en la sangre, notarás que algo cambia. Tus ojos empezarán a ver oportunidades de negocio que antes eran invisibles. Tu voz tendrá un tono de confianza que atraerá a socios inversionistas. Las deudas dejarán de ser un monstruo que te persigue y se convertirán en un problema técnico que tu mente superior sabe resolver. La autosugestión es el proceso de construir una nueva identidad. Estás asesinando al hombre pobre que fuiste para dar vida al hombre libre que estás destinado a ser. Y este nacimiento requiere rigor. No permitas que ni un solo pensamiento de duda cruce el umbral de tu mente durante este ritual. Si la duda aparece, expúlsala con la fuerza de tu propósito. Di, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma, y la abundancia es mi herencia divina. La historia de Aladino no es un cuento para niños, es una alegoría de la autosugestión. La lámpara es tu mente, el genio es tu subconsciente, y el frotar la lámpara es el ritual de repetición que estamos discutiendo. El genio siempre responde, tus deseos son mis órdenes. Pero si tú no frotas la lámpara, o si pides cosas contradictorias, el genio permanece dormido o te entrega caos. El hombre del 3% frota su mente mental cada mañana y cada noche. Él sabe que la ley divina es inmutable. Si saturas tu subconsciente con la imagen del éxito, el éxito tiene que aparecer por necesidad natural, de la misma forma que el sol tiene que salir por el este. No importa si hoy tus bolsillos están vacíos, no importa si el banco te llama cada hora. Esas son sombras del pasado, resultados de tus pensamientos de ayer. Lo que importa es la luz que estás encendiendo hoy. Tu flujo de efectivo futuro se está gestando en este momento, en la calidad de las órdenes que le das a tu mente antes de dormir. Has aprendido a programar tu mente, has establecido tu contrato y has dominado el ritual nocturno. Estás a punto de convertirte en una potencia económica. Sin embargo, debo advertirte, a medida que avances, te encontrarás con enemigos que no vienen de fuera, sino de dentro. Existen fuerzas antiguas, grabadas en el ADN de la humanidad, que intentarán sabotear tu nuevo programa de riqueza. Son sombras que susurran en la oscuridad y que han mantenido al 97% de los hombres en la servidumbre desde el inicio de los tiempos. Si no aprendes a identificar a estos saboteadores y a decapitarlos antes de que crezcan, todo tu trabajo de autosugestión será en vano. ¿Sabes cuáles son los miedos que detienen al hombre justo en el umbral de su primer millón? ¿Sabes cómo distinguir la precaución inteligente del terror paralizante que destruye el flujo del éxito? Hemos construido el mapa de la riqueza, hemos hablado de la antena del subconsciente y de la transmutación de tu energía. Pero nada de eso, absolutamente nada, servirá de algo si no aprendes a decapitar a los jinetes que cabalgan por los pasillos de tu mente. A lo largo de mis décadas de estudio, identifiqué que la mayor tragedia de la humanidad no es el hambre, ni las guerras, ni la enfermedad.
es el hecho de que el 97% de los hombres viven y mueren sin haber despertado jamás, porque están paralizados por fantasmas. Yo los llamo los 6 fantasmas del miedo. Estos jinetes no son seres de carne y hueso, son estados mentales, pero tienen el poder de detener tu flujo de efectivo, de marchitar tu salud y de nublar tu conexión con la inteligencia infinita. El miedo es, en su esencia más pura, un pecado, pero no un pecado en el sentido religioso tradicional, sino un pecado contra la ley divina del éxito. Pecar significa errar el blanco, y cuando tienes miedo, estás cerrando el blanco de tu herencia divina de opulencia. De los 6 jinetes, este es el más destructivo. Es el líder de la manada. El miedo a la pobreza es un estado mental que paraliza la facultad de la razón, destruye la imaginación, mata la confianza en uno mismo y conduce a la incertidumbre. El 97% de los hombres están infectados por este jinete. Lo ves en sus rostros en el metro, lo escuchas en sus quejas sobre el precio de la comida, lo hueles en su desesperación por mantener un empleo que odian. El miedo a la pobreza es un imán invertido. En lugar de atraer riqueza, atrae activamente la carencia. Entiende la ciencia detrás de esto. La inteligencia infinita es un espejo. Si tú proyectas la imagen de una cuenta bancaria vacía y deudas asfixiantes por miedo, el universo no tiene más opción que devolverte esa realidad multiplicada. El miedo a la pobreza es una oración al revés. Es pedirle al destino aquello que más temes. He visto hombres con talentos extraordinarios, hombres que podrían haber sido los nuevos Carnegie o Ford, terminar en la indigencia mental simplemente porque permitieron que este jinete se sentara a su mesa. Se enfocaron tanto en no ser pobres que se olvidaron de ser ricos. Hay una diferencia abismal entre evitar la pérdida y buscar la ganancia. El 3% de los hombres libres no se preocupan por las deudas, se ocupan de crear valor. Saben que si el servicio es grande, el dinero es inevitable. Si el miedo a la pobreza te quita el pan, el miedo a la crítica te quita el alma. Este jinete es responsable de que el cementerio sea el lugar más rico del mundo, porque ahí están enterrados miles de negocios que nunca se abrieron, libros que nunca se escribieron y canciones que nunca se cantaron, por miedo al ¿qué dirán? El hombre que teme a la crítica es un esclavo que no lleva cadenas físicas, sino mentales. El 97% de la población está bajo el dominio de este jinete. No emprenden esa idea brillante porque sus amigos se reirán. No invierten en su educación porque su familia dice que es una estafa. No hablan con autoridad sobre la abundancia porque temen que los llamen locos o codicios. La crítica es el producto más barato que existe en la tierra. Todo el mundo tiene una reserva infinita para regalar. Pero los triunfadores, los que operan bajo la mente maestra, han aprendido a ser sordos ante el ruido de la mediocridad. Permíteme contarte algo. Cuando Henry Ford decidió que iba a fabricar un coche para las masas, sus propios amigos se burlaron de él. Cuando Thomas Edison intentaba capturar la luz en una bombilla, la prensa lo llamó soñador delirante. Si ellos hubieran permitido que el jinete de la crítica tomara el timón, hoy viviríamos en la oscuridad. El éxito requiere una piel de acero y un corazón de fuego. Si quieres la corona de la riqueza, debes estar dispuesto a que los mendigos mentales te arrojen piedras. ¿Cómo se eliminan estos fantasmas? No se eliminan con fuerza de voluntad bruta, sino con fe aplicada. La fe es el estado mental en el cual tu subconsciente se rinde ante la certeza de que la ley divina ya ha cumplido tu deseo. El miedo y la fe son 2 caras de la misma moneda. Ambos te piden que creas en algo que aún no has visto. El miedo te pide que creas en el fracaso. La fe te pide que creas en la victoria. ¿Cuál de los dos vas a alimentar hoy? Para erradicar el miedo, debes ocupar tu mente con un propósito definido de tal magnitud que no deje espacio para la duda. El miedo es como la oscuridad, no puedes sacarlo a golpes de una habitación, solo puedes encender la luz. Tu propósito, tu plan de riqueza y el servicio a la humanidad son esa luz. Cuando te levantas cada mañana y declaras con la autoridad de un hijo de Dios que tu flujo de efectivo es una marea creciente y lo haces con una convicción que no admite réplica, los 6 jinetes huyen despavoridos.
Ellos no pueden habitar en una mente que vibra en la frecuencia de la certeza. El miedo suele disfrazarse de precaución o de esperar el momento adecuado. No te engañes, la indecisión es el caldo de cultivo donde los jinetes se reproducen. El hombre que duda es un hombre que ya ha perdido. El 3% de los hombres deciden con rapidez y cambian de opinión muy lentamente, si es que lo hacen. El 97% decide muy lentamente y cambia de opinión a la velocidad del viento ante la primera crítica. Debes entender que el universo ama la velocidad. La riqueza fluye hacia aquellos que tienen el valor de tomar decisiones audaces, aun cuando el jinete de la pobreza les susurre al oído que van a fracasar. El éxito es un amante que solo se entrega a quien lo persigue con determinación absoluta, despreciando el riesgo y abrazando la fe. Aunque el miedo a la pobreza y a la crítica son tus principales enemigos financieros, no ignores a los otros 4. El miedo a la enfermedad, que usualmente es una forma de autosugestión negativa, el miedo a la pérdida del amor, que nace de la inseguridad, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Todos ellos tienen una raíz común, la falta de comprensión de que eres una expresión de la inteligencia infinita. Si Dios es eterno, tú eres eterno. Si el universo es abundante, tú eres abundante. El miedo simplemente es el olvido de tu verdadera naturaleza. Cada vez que sientes un pinchazo de temor por tus deudas, detente, respira. Recuerda que ese miedo es una señal de que te has desconectado de la fuente. Es una señal de que estás intentando luchar solo, como una hoja al viento. Vuelve a tu mente maestra, vuelve a tus rituales de autosugestión y reclama tu lugar en el trono de tu propia vida. Has hecho un trabajo valiente hoy. Has mirado a los ojos de los fantasmas que detienen al 97. Los has identificado y has aprendido que la fe es la arma definitiva para desintegrarlos. Sin embargo, hay una ley que rige el universo y que es el precio final que todo hombre debe pagar por su libertad. No es suficiente con no tener miedo. El universo no solo exige que limpies tu mente, exige una acción de equilibrio. Existe un principio de contabilidad celestial que determina quién se queda con las migajas y quién recibe el banquete. Muchos hombres logran vencer el miedo, pero fallan aquí, en la última puerta, porque no entienden que para recibir la gran abundancia, primero hay que dominar el arte de la entrega estratégica. Hemos hablado de la mente, del miedo y del subconsciente, pero ahora debemos entrar en el terreno de la acción y la justicia universal. Existe una ceguera colectiva en el 97% de los hombres, una enfermedad mental que yo llamo la mentalidad del mercenario. El mercenario es aquel que se sienta frente a la chimenea de la vida y le dice, «Dame calor, y luego yo te echaré leña». Ese hombre pasará frío toda su vida. El 3% de los triunfadores, aquellos que caminan bajo la protección de la ley divina, saben que el orden es exactamente el opuesto. Primero debes echar la leña, primero debes sudar cortándola, primero debes encender la llama, y solo entonces, por derecho natural, la chimenea te entregará su calor. Esta es la ley de compensación, y es el motor que genera todo el flujo de efectivo que alguna vez ha existido. El 97% de los hombres pasan su vida buscando el atajo, la suerte, el golpe de fortuna que los saque de las deudas sin tener que transformar su carácter. Esperan que el jefe les suba el sueldo para entonces empezar a trabajar mejor. Esperan que el cliente les pague más para entonces ofrecer un servicio de calidad. Viven en un estado de regateo constante con el destino. Y el destino, mi querido amigo, no regatea. El destino es un cobrador implacable. La ley divina establece que recibes en proporción exacta a lo que das, multiplicado por la actitud mental con la que lo entregas. Si tú das lo mínimo necesario para no ser despedido, la vida te dará lo mínimo necesario para no morir de hambre. Es una ecuación matemática perfecta. No puedes engañar a la inteligencia infinita. Si tu servicio es mediocre, tu riqueza será mediocre. Si tus deudas te asfixian, es probable que hayas pasado demasiado tiempo intentando sacarle algo a la vida sin haber depositado suficiente valor en el banco de la humanidad. Aquí es donde reside el secreto que Andrew Carnegie me confió con una sonrisa en los labios. Él decía que el éxito masivo solo llega cuando un hombre decide, por voluntad propia, recorrer la milla extra. ¿Qué significa esto? Significa prestar un servicio de mayor calidad y mayor cantidad del que se te paga por dar, y hacerlo con una actitud de alegría y gratitud.
Esto no es un consejo laboral para quedar bien con el patrón, es un mandato espiritual. Cuando tú recorres la milla extra, estás haciendo algo que el 97% se niega a hacer. Estás rompiendo el equilibrio del intercambio. En términos contables divinos, estás creando un saldo a favor en el universo. Estás poniendo a la inteligencia infinita en deuda contigo. Y el universo, por su propia naturaleza, no puede permitirse estar en deuda con nadie. Él debe equilibrar la balanza. Si tú entregas más valor del que recibes hoy, la ley de compensación se encargará de que mañana recibas mucho más de lo que entregaste, a menudo de fuentes que ni siquiera imaginabas. Este es el origen de las ganancias inesperadas, de los ascensos sorprendentes y de la abundancia que parece caer del cielo. No es suerte, es el interés compuesto universal devolviéndote tu inversión de energía. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo que vi repetirse una y otra vez en las grandes corporaciones de mi tiempo. Imagina a dos hombres entrando a trabajar en la misma oficina, con el mismo sueldo y las mismas responsabilidades. El primer hombre, el drifter, hace su trabajo mirando el reloj. Si su horario termina a las 5, a las 4:59 ya tiene su abrigo puesto. Cumple con lo que se le pide, ni un gramo más. Si se le pide un informe, entrega el informe básico. Su mente está enfocada en el cheque del viernes. Él cree que está siendo listo al no regalar su trabajo. El segundo hombre tiene la mente de un triunfador. Él no ve su empleo como una carga, sino como un gimnasio para su espíritu. Él llega temprano, se queda hasta tarde no por obligación, sino por el deseo de aprender y servir. Si ve un problema en otro departamento, ofrece su ayuda sin que se lo pidan. Entrega sus informes con un nivel de detalle y excelencia que asombra a sus superiores. Y lo más importante, lo hace con una sonrisa, con la vibración de quien sabe que está sirviendo a un propósito mayor. Al cabo de un año, el primer hombre se queja de que no le han subido el sueldo y de que la vida es injusta. El segundo hombre ha sido nombrado gerente o ha sido invitado a ser parte de un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque el segundo hombre utilizó la ley del sacrificio. Sacrificó su comodidad inmediata y su tiempo personal para sembrar semillas de excelencia. Él puso en marcha la mente maestra con su entorno y activó el flujo del éxito. Él no trabajó para su jefe, trabajó para su propio carácter, y el universo le pagó con creces. Debo aclarar algo vital. El sacrificio del que hablo no tiene nada que ver con el martirio o el sufrimiento. La palabra sacrificio viene de sacrum facere, hacer sagrado. Cuando tú recorres la milla extra, estás haciendo sagrado tu trabajo. Estás convirtiendo tu labor diaria en una oración de acción. El 97% confunde sacrificio con dolor, por eso evitan el esfuerzo, pero el 3% entiende que el único sacrificio real es el de renunciar a las cosas de menor valor para obtenerlas de mayor valor. Renuncias a una hora de sueño para ganar una hora de estudio. Renuncias al placer de gastar dinero hoy para tener la libertad de invertir mañana. Renuncias al ego de tener razón para ganar la armonía de una alianza. Este es el intercambio más inteligente que un hombre puede hacer. El dinero es energía. Si quieres que el flujo de efectivo entre en tu vida, debes emitir una vibración de generosidad y excelencia. Un hombre tacaño con su esfuerzo siempre tendrá una cuenta bancaria tacaña. Un hombre generoso con su servicio atraerá una generosidad proporcional de la vida. Considera al agricultor. Él no puede ir al campo y exigir una cosecha de trigo si no ha sacrificado primero su semilla, enterrándola en la oscuridad de la tierra. Si el agricultor es tacaño y siembra poco, cosechará poco. Si siembra con abundancia y cuida la tierra con disciplina, la naturaleza le devolverá 10, 100 o 1000 veces lo que él entregó. Tu mente es el campo, tus acciones son las semillas, tu riqueza es la cosecha. Si hoy te encuentras en una situación de escasez, si sientes que las puertas se cierran, pregúntate con total honestidad, ¿cuánto valor estoy poniendo realmente en el mundo? ¿Estoy haciendo solo lo que se me paga por hacer o estoy recorriendo la milla extra en cada interacción? Incluso si estás desempleado, puedes recorrer la milla extra. Puedes estudiar más que los demás, puedes ayudar a tus vecinos, puedes mantener una actitud de fe inquebrantable. La compensación divina no siempre viene de la persona a la que sirves directamente, pero siempre, absolutamente siempre, viene del gran pagador que es la inteligencia infinita. Cuando un hombre adopta el hábito de recorrer la milla extra, desarrolla un magnetismo personal que es irresistible. La excelencia es tan rara en este mundo de drifters que cuando alguien la demuestra, se convierte en un faro.
Los clientes lo buscan, los inversionistas confían en él, las oportunidades lo persiguen. El 97% trata de venderse a sí mismo. El 3% deja que sus resultados hablen por ellos. No hay mejor campaña de marketing que un trabajo bien hecho por encima de las expectativas. Es el camino más seguro hacia la seguridad financiera, porque mientras el mundo esté lleno de gente mediocre que solo busca el mínimo esfuerzo, el hombre que da el máximo siempre será un recurso escaso y, por lo tanto, inmensamente valioso. Tu objetivo debe ser volverte indispensable. Y la única forma de ser indispensable es entregando más de lo que recibes, consistentemente, día tras día, hasta que el universo se vea obligado a abrir las compuertas de la abundancia para equilibrar tu cuenta. ¿Has entendido ahora el motor de la acción? Sabes que el servicio es la moneda del reino. Pero, ¿cómo saber hacia dónde dirigir ese servicio? ¿Cómo crear soluciones que el mundo aún no sabe que necesita? Para recorrer la milla extra de forma efectiva, no solo necesitas sudor, necesitas visión, necesitas una facultad que te permita ver el edificio antes de que se coloque el primer ladrillo, que te permita ver la fortuna antes de que el primer dólar llegue a tu mano. Existen dos formas de usar tu mente, una que simplemente organiza lo que ya existe y otra que crea de la nada absoluta. El hombre que domina esta última es el que realmente escribe la historia y el que atrae las fortunas más legendarias. Escucha el eco de esta verdad. Todo lo que el hombre ha creado, desde la rueda hasta la red eléctrica que ilumina nuestras ciudades, nació primero en la imaginación. Este es el taller donde se forjan todos los planes creados por el hombre. El impulso, el deseo, recibe aquí su forma y su acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Sin embargo, el 97% de los hombres caminan por el mundo creyendo que la imaginación es solo un juego de niños, una distracción para poetas o un refugio para aquellos que no quieren enfrentar la realidad. Lo que no comprenden es que la imaginación es la realidad primaria. Lo que ves hoy con tus ojos físicos es solo el resultado de lo que alguien imaginó ayer. Si hoy estás rodeado de deudas o de carencia, es porque tu imaginación ha estado operando en modo de supervivencia, repitiendo los patrones del pasado en lugar de diseñar los palacios del futuro. Para ser un maestro de la abundancia, debes comprender que posees dos facultades imaginativas distintas. Una es la herramienta del obrero, la otra es el portal del profeta. La primera es la imaginación sintética. A través de esta facultad, uno puede organizar conceptos, ideas o planes ya conocidos en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea nada de la nada, simplemente trabaja con el material de la experiencia, la educación y la observación con la que se alimenta. Es la facultad que usan la mayoría de los inventores, excepto cuando se encuentran con un problema que no pueden resolver mediante la síntesis y deben recurrir a su imaginación creativa. El 97% de los hombres que logran cierto éxito financiero se quedan aquí. Son expertos en copiar, mejorar levemente lo que ya existe o administrar el flujo de efectivo de maneras convencionales. Es útil, por supuesto. Es la facultad que te permite tomar una idea de negocio que viste en otra ciudad y adaptarla a la tuya. Pero tiene un límite. Está encadenada a lo que ya conoces. Si solo usas tu imaginación sintética, siempre estarás compitiendo con otros que tienen la misma información que tú. Estarás luchando por las migajas del mercado. Para acceder a las fortunas legendarias, a esas que parecen brotar de la nada, debes activar la segunda facultad. La imaginación creativa es algo totalmente distinto. A través de ella, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben las vibraciones de pensamiento de otras mentes y se captan las corazonadas o inspiraciones. Es aquí donde nacen las ideas que valen millones, porque son ideas que no existían en el plano físico antes de que tú las bajaras. Los grandes líderes de la industria, los financieros que mueven los hilos del mundo y los genios que transforman la civilización utilizan su mente como una antena. No están pensando en el sentido tradicional de rumiar problemas, están escuchando.
Cuando un hombre se conecta con su imaginación creativa, deja de ser esclavo de las circunstancias. Ya no importa si hay crisis, si no tiene capital inicial o si nadie cree en él. La idea que recibe de la ley divina lleva consigo el poder de su propia ejecución. Es lo que yo llamo una idea de Dios. Y una sola idea de este calibre es suficiente para barrer con años de pobreza y convertir un desierto financiero en un oasis de prosperidad. Permíteme contarte una historia que ilustra el poder de una idea nacida de la imaginación. Hace años, un hombre entró en una farmacia en el sur. No tenía dinero, pero tenía una fórmula anotada en un trozo de papel viejo. Había pasado meses usando su imaginación creativa para visualizar cómo esa mezcla de ingredientes no solo sería una bebida, sino un imperio que refrescaría al mundo entero. Ese hombre no vendió un líquido negro, vendió una visión. El farmacéutico compró el papel por unos pocos cientos de dólares, y la resta es historia. Esa fórmula se convirtió en Coca-Cola. Pero el oro no estaba en el azúcar ni en el agua. El oro estaba en la capacidad del hombre de ver, con el ojo de su mente, un sistema de distribución global que aún no existía. Hill usó su imaginación sintética para mezclar los ingredientes, pero usó su imaginación creativa para captar la magnitud del potencial de esa idea. Aquí es donde muchos drifters se confunden. El 97% sueña despierto. Se imaginan teniendo dinero, conduciendo coches lujosos y viviendo en mansiones, pero lo hacen desde un estado de deseo pasivo. Eso no es imaginación, es fantasía. La fantasía es una fuga de la realidad que debilita la voluntad. El 3%, en cambio, practica la visualización de ingeniería mental. Cuando un ingeniero va a construir un puente, no solo sueña con el puente, él crea un plano detallado. Ve las tensiones, los cables, los cimientos. Ve el puente bajo la tormenta y lo ve bajo el sol. En su mente el puente ya está construido antes de que se mueva una sola piedra. Tú debes hacer lo mismo con tu riqueza. No te limites a desear mucho dinero. Usa tu imaginación para ver el flujo de efectivo entrando en tu cuenta. Mira el servicio que estás prestando para merecer ese dinero. Mira los rostros de las personas a las que estás ayudando. Mira el contrato firmado. Mira la libertad que ese dinero te otorga para servir más a la ley divina. Esto es ingeniería. Estás construyendo la estructura mental que servirá de molde para la realidad física. El universo es un fluido que llena los moldes que nosotros creamos. Si tu molde es vago y borroso, fantasía, recibirás resultados vagos y borrosos. Si tu molde es nítido, detallado y respaldado por una emoción ardiente, ingeniería, la materia física no tendrá más remedio que precipitarse para llenar ese molde. ¿Cómo activas esta imaginación creativa? No sucede en el ruido de la lucha diaria, sucede en el silencio. Los hombres más ricos que mencioné tenían el hábito de la meditación o de la escucha silenciosa. Se retiraban a una habitación oscura o caminaban por el bosque y simplemente hacían una pregunta a la inteligencia infinita. Luego, aquietaban su mente sintética, esa que siempre está preocupada por las deudas y las facturas, y esperaban. Cuando la respuesta llega a través de la imaginación creativa, no llega como una duda, llega como una certeza eléctrica. Es un eureka que te recorre la columna. En ese momento ya no crees que vas a ser rico, sabes que ya lo eres, porque la idea ya es tuya. Debes entrenar tu imaginación como entrenarías un músculo. Empieza por usar la síntesis. ¿Cómo puedo mejorar lo que ya hago? Pero luego, atrévete a pedir lo creativo. ¿Qué solución nueva puedo traer al mundo que sea una expresión de la abundancia divina? El mayor enemigo de la imaginación creativa es la lógica fría. La lógica te dirá que no tienes los medios, que el mercado está saturado o que eres demasiado viejo o joven. La lógica es una función de la memoria, el pasado. La imaginación es una función del espíritu, el futuro. Si Henry Ford hubiera escuchado a la lógica, habría intentado criar caballos más rápidos. Si los hermanos Wright hubieran escuchado a la lógica, se habrían quedado en su taller de bicicletas. La lógica es para el 97% que necesita ver para creer. La imaginación es para el 3% que sabe que creer es ver. Tú eres un arquitecto divino.
Se te ha dado el poder de diseñar tu destino en la pantalla de tu mente. No desperdicies ese poder en pensamientos de pequeñez. Dibuja en grande, diseña con audacia. Usa tu imaginación para ver el fin de todas tus deudas y el inicio de una era de opulencia sin precedentes. Has aprendido a diseñar el plano, tienes la visión clara y has diferenciado la fantasía de la construcción mental. Sin embargo, hay un paso que detiene a millones de personas que tienen grandes ideas. He visto a hombres con imaginaciones brillantes morir en la pobreza. ¿Por qué? Porque se quedaron en la etapa del plano. Les faltó la cualidad que convierte el pensamiento en acto, la cualidad que separa a los soñadores de los realizadores. Existe un rasgo de carácter, una función de la voluntad, que es el sello distintivo de todos los reyes y líderes que han pisado la tierra. Sin este rasgo, tu imaginación es solo una película hermosa que nunca se estrena. Con este rasgo, el mundo se aparta para dejarte pasar. ¿Eres capaz de elegir un camino y mantenerte en él cuando el viento sopla en contra? ¿Eres capaz de decir sí o no con la firmeza de un veredicto divino? A lo largo de mis 25 años de investigación, analizando a más de 25,000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso, descubrí que la indecisión era la causa principal de su caída. Por el contrario, al estudiar a los 500 hombres más ricos de la historia moderna, encontré que cada uno de ellos compartía una característica inquebrantable. Tenían el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas, si acaso, muy lentamente. El 97% de los hombres operan de manera inversa. Pasan semanas, meses o años rumiando una idea, consultando con sus vecinos, dejándose influenciar por las opiniones gratuitas de los demás, y cuando finalmente deciden algo, cambian de parecer ante la primera brisa de dificultad. Esta es la marca del esclavo. El hombre que no puede decidir por sí mismo demuestra que no tiene control sobre su propia mente, y si no tienes control sobre tu mente, la ley divina no puede confiarte el control sobre la riqueza. La decisión no es simplemente elegir entre dos opciones. La decisión es un acto de soberanía personal. Es el momento en que te divorcias de la duda y te casas con el destino. Es el instante en que dejas de ser una hoja al viento y te conviertas en el viento mismo. Permíteme contarte cómo empezó este trabajo que hoy escuchas. Cuando conocí a Andrew Carnegie, el hombre más rico de su época, me puso a prueba sin que yo lo supiera. Después de 3 días de entrevistas, me miró fijamente a los ojos y me hizo la propuesta: dedicar los próximos 20 años de mi vida, sin un sueldo fijo, a investigar la filosofía del éxito para entregarla al mundo. Carnegie tenía un cronómetro oculto bajo su escritorio. Me dio exactamente 60 segundos para aceptar o rechazar. Si yo hubiera vacilado, si hubiera dicho, déjeme consultarlo con mi familia, o tengo que pensarlo porque tengo deudas que pagar, Carnegie me habría descartado al instante. Él sabía que un hombre que no puede decidir con rapidez cuando se le presenta una oportunidad, nunca será capaz de manejar grandes sumas de flujo de efectivo. Acepté en 29 segundos. Esa decisión, tomada en menos de medio minuto, determinó todo lo que soy y todo el impacto que he tenido en el mundo. La riqueza no espera a los que dudan. La abundancia es una energía de alta frecuencia y la duda es una frecuencia baja que actúa como un aislante. Si quieres que la corriente del éxito fluya hacia ti, debes cerrar el circuito con una decisión firme. El 97% de los hombres dicen: tomaré una decisión cuando esté seguro, cuando tenga todos los datos, cuando el riesgo sea cero. Escucha bien, ese momento no existe. Esperar a tener toda la información es simplemente una excusa elegante para el miedo. Los reyes y los conquistadores deciden basándose en su imaginación creativa y en su conexión con la inteligencia infinita. Ellos saben que una vez que la decisión es tomada con fe absoluta, la ley divina comenzará a mover los hilos de la realidad para proporcionar la información y los medios que faltan. Cuando Henry Ford decidió que iba a producir su famoso motor V8 en una sola pieza, sus ingenieros le dijeron que era imposible. Ford no discutió, no pidió más estudios de mercado, simplemente dijo: háganlo de todas maneras. 6 meses pasaron, nada. 1 año pasó, nada. Pero Ford no cambió su decisión. Él no derivaba. Al final el secreto se reveló a los ingenieros. ¿Por qué?
Porque la mente humana, cuando está anclada por una decisión inmovible, emite una vibración que obliga a la naturaleza a entregar sus secretos. Si hoy estás atrapado en un ciclo de pobreza, es porque has decidido, por acción o por omisión, permanecer ahí. No decidir es en sí mismo una decisión, la decisión de dejar tu futuro en manos del azar. Rompe ese ciclo hoy. Decide que tus deudas son cenizas del pasado y que tu flujo de riqueza es una realidad presente. Uno de los mayores obstáculos para la decisión es lo que otros piensan. La mayoría de la gente intenta ayudarte dándote opiniones que no han costado nada y que valen exactamente eso, nada. El hombre que permite que las opiniones de los demás influyan en sus decisiones nunca tendrá éxito en ninguna empresa, y mucho menos en la acumulación de gran riqueza. El 3% de los triunfadores guardan sus planes bajo lacra, tienen sus propias fuentes de información y confían en su mente maestra. Solo discuten sus decisiones con aquellos que están en total armonía con su propósito. Entiende esto. Tener una opinión es el pasatiempo favorito de los mediocres. Si escuchas la crítica de aquellos que no tienen el éxito que tú buscas, estás entregando tu soberanía. Estás permitiendo que la vibración de su fracaso contamine tu subconsciente. Un rey no pide permiso para reinar. Un hombre de éxito no pide permiso para ser rico. Él decide, actúa y deja que el mundo se adapte a su nueva realidad. ¿Por qué la decisión tiene tanto poder? Porque es el punto de conexión entre tu voluntad humana y la voluntad del Creador. Cuando tomas una decisión definitiva, estás enviando una señal clara a la mente maestra del universo. Es como si dijeras, aquí hay un canal abierto y definido, envía la energía por aquí. La indecisión es un estado de caos. Una mente indecisa es como una antena que cambia de frecuencia cada segundo. No puede recibir ninguna transmisión clara de la inteligencia infinita. Pero una decisión firme sintoniza la antena en un solo punto. En ese instante, la ley divina de la compensación se pone en marcha. Muchos hombres temen tomar una decisión equivocada, pero la historia demuestra que es mejor tomar una decisión con firmeza y corregir el rumbo en el camino, que no tomar ninguna decisión y quedarse estancado en el puerto de la mediocridad. El universo castiga la parálisis y premia el movimiento. Incluso una decisión que lleva a un fracaso temporal es superior a la indecisión, porque el fracaso trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, mientras que la indecisión solo trae atrofia. Para alcanzar la verdadera abundancia, debes decidir que la libertad es más importante que la seguridad aparente. El 97% busca seguridad, un empleo seguro, un sueldo seguro, una vida predecible. Pero la seguridad es un mito. La única seguridad real es el poder de tu propia mente para atraer lo que deseas. Debes decidir, aquí y ahora, que no aceptarás nada menos que la excelencia. Decide que tu tiempo vale una fortuna. Decide que vas a ser el arquitecto de tu propio flujo de efectivo. Cuando tomas esa decisión desde lo más profundo de tu ser, las cadenas de la deuda empiezan a agrietarse. La gente empezará a notar un cambio en ti. Tu lenguaje cambiará, tu postura cambiará, y el dinero, que es una energía sensible a la autoridad, empezará a gravitar hacia ti. La decisión es el rasgo de los reyes, porque es el ejercicio más puro del libre albedrío. Es el momento en que reclamas tu herencia como hijo de la inteligencia infinita. No eres una víctima de la economía, no eres una víctima de tu pasado. Eres el resultado de tus decisiones presentes. Has aprendido a imaginar, a pedir, a transmutar y finalmente a decidir. El edificio de tu riqueza está casi terminado. Tienes los planos, tienes el combustible y tienes la orden de construcción. Pero hay una fuerza final que debes conocer, una fuerza que hace que el éxito no sea algo que haces, sino algo que eres. Existe un ritmo en el universo, una inercia celestial que una vez que la pones a tu favor, hace que la riqueza se acumule de forma automática, sin esfuerzo, como el crecimiento de un árbol milenario.
Es el secreto que permite que el 3% se mantenga en la cima generación tras generación, mientras el 97% lucha por cada centavo. ¿Cómo te aseguras de que tu decisión de hoy no sea un arranque emocional pasajero, sino una ley inmutable de tu existencia? ¿Cómo conviertes la disciplina en un ritmo cósmico que trabaje para ti mientras duermes? Mira las estrellas. Mira el movimiento de los planetas, las mareas de los océanos y el crecimiento de los bosques. Nada de eso ocurre por suerte o por un esfuerzo errático. Todo en la creación está gobernado por un ritmo inmutable. El universo no tiene que esforzarse para que la Tierra gire. Lo hace porque ha entrado en un ritmo, en una inercia celestial que yo llamo el hábito cósmico. Esta misma ley rige el destino de los hombres. El 97% de la población mundial está atrapada en lo que llamo el ritmo hipnótico del fracaso. Han repetido pensamientos de carencia, han hablado de sus deudas con tanta frecuencia y han sentido el miedo a la pobreza con tanta intensidad que el universo ha automatizado su miseria. Ellos no tienen que esforzarse para ser pobres. Su hábito cósmico ya se encarga de atraerles facturas, problemas y escasez de forma automática. Pero el 3%, los amos de la riqueza, han aprendido a hackear esta ley. Ellos han creado un nuevo ritmo. Han sembrado pensamientos de abundancia con tal persistencia que el universo ahora está obligado a entregarles éxito, incluso cuando están durmiendo. Su flujo de efectivo no depende de su fuerza de voluntad diaria, sino de la inercia de su nueva naturaleza. Muchos hombres fracasan porque intentan cambiar su vida solo con la fuerza de voluntad bruta. La fuerza de voluntad es como una batería, se agota. Si cada mañana tienes que luchar contra ti mismo para ser positivo, para trabajar en tu plan o para visualizar tu riqueza, terminarás cansado y volverás a tus viejos hábitos. El secreto de los millonarios con los que conviví, los Ford, los Rockefeller, los Firestone, es que ellos no luchaban por ser exitosos. Ellos habían convertido el éxito en un hábito tan profundo que les habría resultado más difícil fracasar que triunfar. Habían alcanzado la velocidad de escape. Cuando logras que la ley divina trabaje a tu favor a través del hábito cósmico, dejas de empujar el coche de tu vida y empiezas a conducir un motor de reacción. El dinero deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te persigue a ti, porque tu vibración habitual no le permite irse a ningún otro lado. Escucha bien, porque aquí es donde te separas definitivamente del 97%. No quiero que salgas de este video con una buena sensación. Quiero que salgas con un contrato firmado con la inteligencia infinita. A partir de este preciso instante, vas a entrar en un periodo de 30 días de reacondicionamiento cósmico. ¿Por qué 30 días? Porque es el tiempo que necesita la maleza de la mediocridad para morir y las semillas de la riqueza para echar raíces profundas en tu subconsciente. Durante los próximos 30 días, te prohíbo terminantemente pronunciar la palabra pobreza, crisis o deuda con un sentimiento de derrota. Si mencionas tus deudas, hazlo solo para declarar que están siendo liquidadas por tu nuevo flujo de riqueza. Vas a realizar el ritual de la autosugestión que aprendiste en el módulo 5 sin fallar una sola noche y una sola mañana. Vas a actuar como si la abundancia ya fuera tu sombra. Vas a caminar con la espalda erguida. Vas a hablar con la autoridad de un hombre que tiene $1 millón en el banco. Y vas a buscar oportunidades de recorrer la milla extra en cada pequeña acción de tu día. Este es el sacrificio que se te pide. Sacrifica tu vieja identidad de hombre preocupado a cambio de tu nueva identidad de arquitecto de fortunas. Si logras mantener este ritmo por 30 días sin romper la cadena, activarás la fuerza del hábito cósmico. El universo aceptará tu nueva frecuencia como tu ajuste por defecto y empezará a enviarte los recursos necesarios para sostener esa realidad. Imagina un enorme volante de hierro que pesa 10 toneladas. Está inmóvil. Tu tarea es hacerlo girar. Al principio, empujas con todas tus fuerzas y el volante no se mueve ni 1 milímetro. Sudas,
te duelen los músculos, parece inútil. Ese es el primer día de tu cambio mental. Sigues empujando. Al tercer día, el volante se mueve 1 centímetro. Al 10º día da su primera vuelta completa. Es exhaustivo, pero no te detienes. Para el día 20, el volante ya tiene cierto impulso y para el día 30, el volante empieza a girar solo. La inercia de su propio peso lo mantiene en movimiento. Ahora, incluso si dejas de empujar, el volante sigue girando con una fuerza imparable. Eso es la fuerza del hábito cósmico. El 97% se rinde en el día 5, cuando el volante aún pesa demasiado. El 3% sabe que cada gramo de esfuerzo puesto en la visualización y en la acción durante estos 30 días se está acumulando en ese volante invisible de la ley divina. Llegará un punto, y te prometo que llegará si eres persistente, en que no tendrás que intentar ser abundante. Te despertarás y las ideas de negocio fluirán. Abrirás tu correo y habrá nuevas fuentes de ingresos. Te encontrarás con las personas de tu mente maestra, como por casualidad. En ese momento, habrás entrado en el ritmo de los reyes. Amigo mío, este video no ha llegado a tus oídos por accidente. En el vasto tejido de la inteligencia infinita, no existen las coincidencias. Si has permanecido aquí por 1 hora, es porque tu alma está lista para reclamar su herencia. Has sido llamado a salir de las filas de los hombres que derivan y a entrar en el círculo de los que deciden. El dinero es un flujo. No lo retengas por miedo. Deja que circule, sabiendo que tú eres la fuente. Las deudas son solo lecciones de tu pasado que hoy decides graduar. Tu futuro es un lienzo en blanco y tú tienes los pinceles de la imaginación y el óleo de la fe. Recuerda siempre, cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, la puede lograr. No es una frase bonita, es una ley física y espiritual. Tú ya has concebido tu riqueza en esta hora. Ahora te toca creerla con tal ferocidad que el universo no tenga más remedio que materializarla. Al terminar este video, el mundo exterior parecerá el mismo. Tu cuenta bancaria quizá muestre los mismos números por unos días más, pero no te dejes engañar por las sombras de la materia. Por dentro, el cambio ya ha ocurrido. Eres un hombre que conoce las leyes. Eres un hombre que ha despertado. Vuelve a este video. Escucha estos módulos una y otra vez. Haz que mi voz se convierta en la voz de tu propia conciencia hasta que no quede ni un solo rastro de duda en tu ser. Comparte esta sabiduría, porque la abundancia crece cuando se divide. Forma tu mente maestra. Sé el faro de luz para otros hombres que aún caminan en la oscuridad de la deriva. Vete ahora y pon en marcha tu volante de inercia. El universo está esperando tus órdenes. La ley divina está lista para compensarte. El flujo de efectivo está buscando un camino hacia ti. Tú eres el capitán de tu alma. Tú eres el dueño de tu destino. Sal de aquí y ve a construir tu imperio. El 3% te está esperando en la cima.